En marzo de 2026, un hombre llena la Arena Monterrey de punta a punta. En el cartel, Alfredo Adame contra Carlos Trejo, Carrelli Ruiz contra Marcela Mistral, un sobrino suyo peleando contra el argentino Nicola Porcella. Organiza peleas de box entre famosos, factura reality shows para YouTube. Junta en una sola noche hasta 7 millones de espectadores simultáneos, más que muchas transmisiones de televisión abierta, más que los Oscar ese mismo año. Se llama Alfonso de Nigris. Todo México lo conoce como Poncho. No siempre fue así. Antes de Ring Royal, antes de la Arena Monterrey llena, Poncho era apenas uno de los habitantes más recordados de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, el polémico que discutía con todo mundo frente a cámaras encendidas las 24 horas. De ahí construyó, ladrillo sobre ladrillo, el imperio que hoy factura reality shows, peleas de box y hasta apariciones de su propia madre como personaje de internet. Lo que casi nadie recuerda, ni siquiera entre quienes lo siguen todos los días en redes, es que Poncho tuvo un hermano que también llenó estadios, que también fue noticia nacional, portada de periódico, tema de sobremesa en toda una ciudad, y que murió a los 31 años, dormido, en un país que la mayoría de los mexicanos no sabría ubicar en un mapa. Se llamaba Antonio, le decían el Tano, y su muerte, 16 años después, todavía no tiene una sola versión que toda la familia acepte. Un forense griego dijo una cosa. El cardiólogo de la familia salió, casi de inmediato, a decir la contraria. Meses después, un periódico español y hasta la propia Federación Turca de Fútbol contaron una tercera historia que no encajaba con ninguna de las dos anteriores. Y años más tarde, la propia madre del futbolista rompió el silencio y señaló a quien ella cree responsable. 4 capas de versiones distintas. Un solo cuerpo. Una familia que hasta hoy no se ha puesto de acuerdo en qué fue exactamente lo que le pasó a Toño. Antes de que existiera el imperio de Poncho de Nigris, hubo un hermano que se fue primero, uno que escribió, apenas 3 semanas antes de morir, sobre un sueño que nunca alcanzó a cumplir. Esa parte se las dejo para el final porque es la que de verdad explica por qué esta familia, tan acostumbrada a las cámaras, todavía se quiebra cuando alguien menciona su nombre. Quédense hasta ahí. Y si es la primera vez que están en este canal, suscríbanse. En Fútbol Oculto contamos las historias que el resto del deporte prefiere dejar enterradas. Antonio de Nigris Guajardo nace el 1 de abril de 1978 en Monterrey. Cuarto de 5 hermanos criado por su madre Leticia Guajardo, en una familia regiomontana de las de trabajar duro y no quejarse. Alfonso, el mayor, después Antonio, después Aldo, después Leticia, la más chica. Se forma en el fútbol juvenil de Saltillo antes de pasar a las fuerzas básicas de Rayados. Debuta como profesional el 6 de febrero de 2000, en el viejo Estadio Tecnológico. Ese mismo año se gana el premio al mejor novato del torneo. Delantero de área, bueno de cabeza, de esos que no destacan por elegancia sino por estar siempre parado en el lugar exacto donde va a caer el balón. Se vuelve ídolo rápido, goles seguidos, una afición que lo adopta casi de inmediato. En 2002 pasa al América, donde apenas suma 3 partidos. Y ahí arranca el otro Antonio, el Trotamundos, el que en apenas 7 años va a vestir 13 camisetas distintas en 6 países. Primero España, en febrero de 2003 llega a Villarreal a préstamo para cubrir la baja de un lesionado Marcos Sena. Debuta de cambio, entra al minuto 70 por Javier Farinós, y en el último minuto del partido anota el gol que le da la victoria al equipo ante el Rayo Vallecano. Un arranque de cuento. Pero el resto de la temporada no se parece en nada a ese primer partido. 15 encuentros, apenas un par de goles, poca continuidad. De ahí pasa al Polideportivo Ejido, en segunda división. Tampoco termina de asentarse. De España salta al Once Caldas, en Colombia, en 2004. Regresa a México una temporada con el Puebla. Después firma con los Pumas, donde en 2005 llega hasta la final de la Copa Sudamericana. La pierde en penales contra Boca Juniors. A inicios de 2006 firma de vuelta con Rayados. Pero antes de sumar un solo minuto lo mandan a préstamo al Shandong Luneng en China. Dura apenas 2 meses. Descubre que el contrato con el club chino es falso y termina denunciando el caso ante la FIFA. De ahí lo rescata un cambio de representante que lo coloca en el Santos de Brasil, un equipo que en realidad había puesto el ojo en su hermano Aldo. Antonio termina siendo el que firma, juega solo 2 partidos. Y llega, por fin, la etapa turca. Gaziantepspor,
15 goles en 39 partidos entre 2006 y 2008. Ankaraspor, 25 partidos, 7 goles en 2008. Y Ankaraguyu, a préstamo en 2009, donde apenas anota 2 goles en 14 apariciones. El 27 de agosto de 2009 lo venden al AEK Larisa de Grecia, su destino número 13. Y aunque en ese momento nadie lo sabe, también va a ser el último de su vida. Le dicen el Tano, y no solo por el apellido de raíz italiana, también por esa costumbre suya de aparecer en cualquier rincón del mapa futbolístico, como si el mundo entero fuera su cancha de barrio. En total, a lo largo de esos 13 clubes anota alrededor de 70 goles. No es una cifra escandalosa para un delantero de área, pero está repartida entre 6 países y 3 continentes, lo cual dice más de su carrera que cualquier otro número. Las fuentes ni siquiera se ponen de acuerdo en si fueron 12 o 13 equipos, si jugó 9 años o 10. Hasta los datos más básicos de esta historia vienen contados de formas distintas, según quien los cuente. Algo que, como vamos a ver, se repite en cada capa de este video. Con la selección mexicana debuta el 7 de marzo de 2001 contra Brasil en el Estadio Jalisco. Anota un golazo, el partido termina 3-3. Ese mismo año juega la Copa Confederaciones y la Copa América. Al año siguiente la Copa Oro. En total 17 partidos con el Tri, 4 goles. No es un histórico de la selección, pero en Monterrey, en el barrio donde creció, es más que eso. Es el que se fue del mundo entero y siempre volvía a casa hablando de fútbol como si acabara de salir del potrero. Sus excompañeros lo describen igual, en todos los idiomas que llegó a pisar. Incansable, buena gente, sin aires de estrella pese a haber jugado en media docena de continentes. Rafael Márquez, compañero de selección, lo va a recordar después como alguien que nunca se creyó más que nadie, pese a la carrera que traía encima. En sus últimos años, además de jugar, Antonio empieza a colaborar como columnista para el sitio de ESPN México. Escribe crónicas cortas sobre su vida de trotamundos, los aeropuertos, los idiomas que aprende a la fuerza, la nostalgia por Monterrey, las ganas de que algún día todo ese recorrido sirviera para algo más grande, incluso un libro, algo que llegó a mencionar más de una vez entre sus compañeros. Ese hábito de escribir, casi sin querer, va a dejar un rastro que nadie imagina lo importante que va a terminar siendo. Y hay una escena que la familia repite cada vez que hablan de él. Aldo, el hermano menor, atravesaba un momento duro en Veracruz. 4 meses sin cobrar, la cuenta en cero, la carrera apenas empezando. Antonio no le preguntó cuánto necesitaba para salir del apuro. Le dijo cuánto le iba a depositar, sin condiciones, sin sermón. Ese gesto, dice Aldo hoy, ya retirado y convertido en auxiliar técnico de Rayados, es lo primero que se le viene a la cabeza cuando alguien pronuncia el nombre de su hermano. Larisa es una ciudad mediana, del centro de Grecia, lejos del ruido de Atenas. Para un jugador acostumbrado a media docena de idiomas y de usos horarios, es apenas una parada más en un mapa que ya conoce de memoria. Se instala ahí con Sonia y con Miranda. Sigue mandando sus columnas a ESPN México, contando cómo es adaptarse otra vez a un país nuevo. La noche del domingo 15 de noviembre de 2009, hora de México, madrugada de lunes ya en Grecia, Antonio se acuesta a dormir en su casa de Larisa junto a su esposa, Sonia Guerra, y su hija Miranda, de apenas 5 años. En algún momento de esa madrugada se despierta con dolor en el pecho. Sonia llama a una ambulancia. Cuando el Tano llega al hospital ya no hay nada que hacer. El Club Larisa confirma la noticia esa misma mañana en un comunicado breve. La familia del club está de duelo por la trágica pérdida de su delantero internacional mexicano de 31 años. En Monterrey son las primeras horas de la madrugada cuando el teléfono empieza a sonar en la casa de los de Nigris. El presidente de Rayados, Jorge Urdiales, declara a la prensa que el club está pensando en cómo ayudar a Aldo y a su familia. El embajador de México en Atenas envía a un funcionario del consulado hasta Larisa para apoyar a Sonia con los trámites de repatriación. En México, la noticia paraliza al fútbol entero por un día completo. Los noticieros deportivos interrumpen su programación normal. En Monterrey, aficionados empiezan a dejar veladoras y camisetas afuera del estadio sin que nadie lo organice, solo porque alguien tenía que hacer algo con ese golpe. Rafael Márquez, entonces capitán del Barcelona y de la selección, es de los primeros en hablar con la prensa española. Dice que no se esperaba una noticia así, que están en shock, que perder a Antonio es una pérdida grande para el fútbol mexicano completo, no solo para Monterrey.
Lo describe como un jugador incansable, buena gente de los que se hacían querer en cada vestidor por el que pasaban. Y no es un elogio de compromiso, los dos habían compartido concentraciones de selección, viajes, la misma Copa América del 2001. Un día después, el médico forense griego Christos Kravaritis, del Hospital Académico General de Larisa, da la primera explicación oficial. Según los resultados preliminares de la necropsia, Antonio murió por una patología cardíaca, una falla genética en el corazón. La noticia no se queda solo en México y Grecia. Hasta el sitio oficial de la UEFA publica una nota sobre la muerte de De Nigris, algo que no le pasa a cualquier delantero de segunda división griega. Es una señal de qué tan grande era todavía el nombre del Tano fuera de México. Esa frase, falla genética, se convierte casi de inmediato en la versión que repiten todos los noticieros mexicanos. Es la que se queda grabada en la memoria colectiva, la que todavía hoy, 16 años después, sigue apareciendo en la mayoría de los homenajes y notas que recuerdan al Tano cada noviembre. El cuerpo llega a la Ciudad de México el 20 de noviembre, un día después a Monterrey. Nadie en ese momento sabe que, apenas 3 semanas antes de morir, Antonio había escrito uno de sus últimos textos para SPM México, el mismo espacio donde llevaba meses documentando su vida en Grecia. Hablaba de un sueño muy concreto: llegar a tiempo, jugar bien, ganarse un lugar en la lista para el Mundial de Sudáfrica 2010. Ese texto sigue ahí, colgado en internet, con fecha del 21 de octubre. Vamos a volver a él al final de este video porque es probablemente la pieza más difícil de digerir de toda esta historia. Por ahora, lo único que existe es una versión: falla genética, punto final. Ese punto final no iba a durar ni 48 horas. Al día siguiente de que el forense griego habla con la prensa, en Monterrey se levanta una voz que nadie esperaba. Mario Alberto Benavides, jefe de cardiología del Hospital Universitario de Monterrey y médico de la familia de Nigris desde hacía 10 años, convoca a los medios y dice, sin rodeos, que la versión griega está equivocada. Antonio, asegura Benavides, no tenía ningún problema congénito en el corazón, no tomaba ningún medicamento porque, en palabras del propio cardiólogo, era una persona completamente sana. En junio de ese mismo año, 5 meses antes de morir, se había hecho su chequeo más reciente. Resultados satisfactorios, y a lo largo de toda su carrera, en cada club en el que jugó, había pasado sin problema los exámenes médicos obligatorios. España, Colombia, China, Brasil, Turquía. Ninguno detectó nada, según su propio recuento. Benavides va más lejos todavía. Dice que si Antonio hubiera dejado de jugar fútbol un año antes, 5 años antes, 6 años antes, el riesgo de arritmia habría sido exactamente el mismo, porque, según su explicación, ese riesgo estaba ligado al reposo, no al esfuerzo físico. Y hay una frase suya que pesa más que las demás, porque no habla solo del Tano, habla de Aldo. El cardiólogo insiste en que la muerte de Antonio no fue una cuestión genética y que por lo tanto su hermano menor, que en ese momento sigue jugando activamente con Rayados, a días de arrancar la liguilla no corre ningún riesgo similar. Es una declaración que tranquiliza a una ciudad entera y que de paso le devuelve algo de normalidad al vestidor de Rayados justo cuando más lo necesita, con un torneo importante por delante y un jugador clave que tiene que salir a la cancha en cuestión de días, con miles de aficionados observando cada gesto suyo buscando alguna señal de fragilidad. Para Aldo, en ese momento esa declaración pesa más que cualquier otra cosa. Está a días de salir a jugar una liguilla completa cargando el apellido de su hermano recién fallecido, y lo último que necesita es preguntarse si su propio corazón esconde la misma bomba de tiempo. La palabra del cardiólogo de toda la vida de la familia le da algo parecido a permiso para volver a la cancha sin ese miedo adicional encima. Durante años, esta es la versión que circula puertas adentro de la familia y del entorno futbolístico regiomontano. No fue algo hereditario, fue mala suerte, un episodio aislado que no debería repetirse en nadie más de los de Nigris. El problema es que, meses después, del otro lado del Atlántico, alguien va a leer los mismos hechos y va a llegar a una conclusión completamente distinta. En España, el diario Público consulta a especialistas en cardiología deportiva para entender mejor lo que le había pasado al futbolista mexicano, y ahí aparece el nombre real de lo que, según esta versión, mató a Antonio de Nigris: el síndrome del QT largo. Es una alteración genética del ritmo cardíaco. Alarga el espacio entre dos ondas eléctricas del corazón
y provoca arritmias, casi siempre durante el descanso. Es de hecho una de las causas de muerte súbita más documentadas entre deportistas jóvenes en todo el mundo, la razón por la que hoy existen protocolos de electrocardiograma obligatorio antes de fichar a un jugador en varias ligas europeas. El doctor Pérez Villacastín, del Hospital Clínico de Madrid, explica algo que eriza la piel. En muchos casos, las personas que padecen este síndrome mueren cuando suena el despertador, o mientras duermen, justo como murió el Tano. Otro especialista consultado por ese mismo diario, José Antonio Casajús, de la Universidad de Zaragoza, agrega algo importante. Dice que en estos casos no hay una respuesta clara, que no se trata de blanco o negro y que las decisiones sobre si un deportista con este síndrome puede seguir compitiendo deberían tomarse siempre entre el jugador, los médicos del club y los cardiólogos, de forma compartida. Pero el diagnóstico por sí solo no es lo que cambia esta historia. Lo que la cambia está en lo que se cuenta después. Según esta versión, publicada apenas días después de su muerte, Antonio ya sabía. Años atrás, un club turco le había cerrado la puerta después de un examen cardiológico de rutina que detectó el problema. Se lo dijeron entonces. Y aún así, siguió jugando. Siguió firmando contratos, siguió subiéndose a aviones, siguió aceptando ofertas de ligas cada vez más lejanas. Y aquí la historia da otro giro. No es solo un diario español citando especialistas a distancia, es la propia Federación Turca de Fútbol la que, tiempo después, confirma algo todavía más concreto. El médico del Ankaraguzu, el club donde Antonio jugó apenas unos meses antes de irse a Grecia, revela que a él sí le habían hecho un diagnóstico directo, cara a cara, con nombre y apellido de por medio. Cuenta que al arrancar la temporada, antes de la pretemporada, le hicieron pruebas cardiológicas a toda la plantilla, como es rutina, y que a Antonio específicamente le detectaron una malformación cardíaca congénita, un engrosamiento de los músculos del corazón, que se lo explicaron con todas sus letras, que le advirtieron que, pasados los 30 años, el riesgo de esa condición se multiplica, y que Antonio, según el propio médico turco, respondió que eso ya se lo habían diagnosticado antes, en México. Deténganse un segundo en esa última parte. No es que un doctor turco lo haya descubierto por accidente y Antonio se haya quedado callado. Según este relato, fue el propio jugador quien confirmó delante del cuerpo médico de Ankaragiku que el diagnóstico no le sorprendía, que ya lo sabía, que venía de antes. Ni siquiera los reportes médicos logran ponerse de acuerdo en el nombre exacto de lo que tenía. Unos hablan de síndrome de cutelargo, otros de un engrosamiento congénito del músculo cardíaco. Son cosas distintas, con mecanismos distintos, pero las dos comparten algo que ninguna versión oficial menciona. Las dos son compatibles con una muerte súbita mientras se duerme, y las dos, según estos reportes, ya habían sido detectadas en Antonio antes de que pisara Grecia. Esta versión no queda como un rumor aislado de un solo diario. Años después, en 2023, un medio mexicano retoma la misma idea al recordar su aniversario luctuoso, que Antonio había sido advertido sobre su condición cardíaca y que decidió hacer caso omiso por su amor al fútbol. 3 fuentes distintas, en 3 momentos distintos, contando básicamente lo mismo, que Antonio sabía, contra una sola fuente en Monterrey sosteniendo que no había nada que saber. 2 versiones contadas por especialistas con nombre y apellido no se sostienen al mismo tiempo. O Antonio pasaba sus exámenes sin ningún problema, como sostiene el cardiólogo de la familia en Monterrey. O ya sabía, desde antes, que su corazón tenía una falla que en cualquier momento podía costarle la vida, como aseguran los reportes desde España y la propia Federación Turca. Nadie, hasta hoy, ha explicado públicamente por qué esas versiones no coinciden. Y en 16 años, nadie ha publicado una segunda autopsia, ni un peritaje independiente, ni una versión definitiva que cierre la discusión de una vez por todas. Lo único que existe son las palabras de cada uno de estos protagonistas, dichas en momentos distintos, a periodistas distintos, sin que ninguno haya tenido que sentarse frente al otro a sostener su versión cara a cara. Pasan los años. Antonio se convierte en una fecha fija del calendario emocional de Monterrey. Cada 15 de noviembre, la afición de Rayados lo recuerda con mantas, publicaciones, homenajes. En 2024, incluso el propio Larissa, el club griego donde alcanzó a jugar apenas 7 partidos de liga, le organiza un tributo antes de un juego, con una playera número 9, coronas de flores, su foto en un altar improvisado y una manta de la barra que dice, en español,
el Tano por siempre con nosotros. Pero puertas adentro de la familia, la herida sigue abierta. Y en algún momento, la madre de Antonio, doña Leticia Guajardo, decide hablar con una claridad que incomoda a más de uno. Ya en 2010, al cumplirse un año de la muerte de su hijo, doña Leticia había insinuado algo parecido en una entrevista. Contó que el cardiólogo le explicaba que era normal, que el corazón le creciera por el ejercicio, pero que en realidad algo se le había tapado y que su enfermedad no era congénita como se dijo, que fue una tontería no haberle dado un tratamiento a tiempo. Recordó además algo muy concreto. Cuando Antonio volvió a Monterrey después de la pretemporada en Turquía, justo antes de irse a Larissa, le dijo a ella que se sentía agotado. Los dos lo achacaron al exceso de ejercicio. Nadie sospechó nada más grave. En Grecia, según cuenta doña Leticia, pasó los exámenes médicos del club sin ningún problema, otra vez. Y ella asegura que su hijo se le fue así, sin que nadie lo atendiera como debía, aunque ella lo veía estresarse cada vez que se quedaba sin equipo entre contrato y contrato. Años después, en una entrevista distinta, ya convertida ella misma en una figura pública conocida en redes como Doña Alegría, va todavía más lejos. Culpa directamente al cardiólogo Mario Benavides por la muerte de su hijo. Dice que fue él quien lo autorizó a seguir jugando pese a lo que sabían del corazón de Antonio, y que esa decisión tomada años antes terminó costándole la vida. Y suelta una frase que resume 16 años de dolor sin resolver. Me quitaste a mi hijo. Doña Leticia también cuenta que según ella intentó advertir a los clubes en los que jugaba Antonio y que le dijeron que estaba exagerando, que no sabía de qué hablaba. Y lanza de paso una crítica hacia la manera en que la propia familia, incluido Poncho, ha simplificado la historia frente a las cámaras a lo largo de los años, repitiendo que Antonio se murió de la nada como si no hubiera habido ninguna señal antes. Es una contradicción incómoda. En público, cada 15 de noviembre, la familia entera repite la misma versión suavizada. Se nos fue de repente, sin avisar, una tragedia que nadie pudo prever. Es la versión que cabe en un post de Instagram, en una entrevista de 3 minutos antes de un partido, la que no incomoda a nadie. Puertas adentro, mientras tanto, la madre del jugador lleva más de una década sosteniendo que sí hubo señales, que sí hubo advertencias y que alguien decidió no hacerles caso. Y aquí es donde esta historia deja de tener un solo villano. No hay un culpable simple. Hay por un lado un cuerpo que, según el diagnóstico correcto o no, traía una falla genética esperando el momento equivocado para manifestarse. Y hay por otro lado un sistema completo de médicos, clubes y exámenes de rutina que, según la propia madre del jugador, tuvo información suficiente para frenarlo a tiempo. Y no lo hizo. Vale la pena detenerse un momento en quién dice qué y por qué. El forense griego no conoce a la familia, no tiene ningún interés más allá de cerrar un expediente médico con la explicación más simple disponible. Falla genética, caso cerrado. Es la versión más rápida de producir y la más fácil de repetir en un boletín de noticias. El cardiólogo de Monterrey sí conoce a la familia desde hace 10 años. Y cuando habla, no solo defiende la memoria de un paciente que ya no puede defenderse, también, sin decirlo con esas palabras, está cuidando la tranquilidad de una ciudad entera y la cabeza de un futbolista, Aldo, que necesita salir a jugar en cuestión de días. La Federación Turca y los especialistas españoles no tienen ningún vínculo con la familia de Nigris. Hablan desde la distancia, con el diagnóstico médico como única bandera, sin nadie a quien cuidar ni nada que perder si la versión incomoda. Y la madre, 16 años después, ya no tiene nada que proteger, ni la tranquilidad del vestidor, ni la reputación de nadie. Solo le queda la pregunta que ninguna de las otras versiones se atrevió a hacer en voz alta. Si alguien lo sabía, ¿por qué nadie lo detuvo? 4 versiones, 4 posiciones distintas frente al mismo cuerpo. Y ese, quizás, es el verdadero patrón detrás de esta historia. No es que alguien esté mintiendo necesariamente. Es que cada quien cuenta la verdad que puede sostener desde el lugar exacto en el que está parado. Mientras la familia todavía procesaba la noticia, el calendario deportivo no se detuvo ni un solo día. El que viaja a Grecia a hacerse cargo de todo es Alfonso, el hermano mayor. Años antes de convertirse en Poncho, cruza medio mundo para identificar el cuerpo, lidiar con el papeleo de un país que no conoce y traer a su hermano de regreso a casa.
14 años después, en 2023, ya como uno de los habitantes de esa primera temporada de La Casa de los Famosos, que lo hizo famoso, rompe en llanto frente a las cámaras al recordar aquel viaje. Dice que fue el golpe más duro de su vida. Es la primera vez que cuenta ese pedazo de la historia frente a millones de espectadores en el mismo formato de exposición total que, un par de años más tarde, lo va a convertir en una marca con ring royal y con planes de un reality show familiar propio. El cuerpo de Antonio llega a Monterrey el 21 de noviembre. Esa misma tarde sus restos son cremados en una ceremonia en el Estadio Tecnológico, entonces Casa de Rayados. Antes de que se apaguen las luces para dar paso al partido, sus cenizas dan una vuelta completa a la cancha. Las llevan juntos sus dos hermanos, Aldo y Alfonso. Miles de aficionados los ven pasar en silencio, algunos con la camiseta del Tano puesta. Y esa misma noche, apenas horas después, en esa misma cancha, arranca el primer partido de cuartos de final de la liguilla de la Apertura 2009, entre Rayados y América. Aldo, el hermano menor, tiene que jugar ese partido. Un día antes, cuando llega el féretro con el cuerpo de su hermano, Aldo pide a la gente de las capillas que lo dejen entrar solo, sin el resto de la familia alrededor. Se acerca al ataúd, lo abraza y ahí, con los brazos rodeando un cuerpo que ya no responde, siente el frío. Un frío que no se parece a nada de lo que había sentido antes. Es ese instante, dice él mismo años después, el que convierte la muerte de Antonio en algo real, algo que ya no cabe en una noticia de televisión. Menos de 24 horas más tarde, con esa misma sensación todavía en las manos, Aldo se pone la playera de Rayados y sale a la cancha. Apenas 6 días después de la muerte de su hermano, el estadio está lleno y él, todavía en shock, dirá después, ni siquiera está seguro de cómo llegó hasta el silbatazo inicial. Minuto 47. Chupete Suazo filtra un pase que Aldo y Antonio se habían aprendido de memoria en la cancha de niños, jugando juntos en el barrio. Aldo se desmarca, recibe, anota. Es el primer gol de Rayados después de la muerte del Tano. Y es, según cuenta el propio Aldo, el momento en el que entiende que va a jugar todo ese torneo por él, por lo que su hermano le enseñó, a no bajar los brazos, a dar siempre lo mejor. Rayados no se detiene ahí. En semifinales elimina a Toluca y llega a la final contra Cruz Azul a 2 partidos. El primero en el Estadio Tecnológico, que Monterrey gana 4-3 entre lluvia. El segundo en el Estadio Azul de visitante, que Monterrey vuelve a ganar 2-1, con Aldo anotando otra vez de cabeza al minuto 54. Global 6-4. Monterrey se corona campeón de la Apertura 2009, su tercer título de liga, un torneo que el vestidor completo le dedica a Antonio de Nigris. Aldo termina esa liguilla como goleador del torneo, empatado con Humberto Suazo, con 4 goles cada uno. Años después, Aldo lo va a decir sin dudar. Está 100% convencido de que su hermano estuvo ahí, empujando desde algún lugar que no sabe nombrar. Que si crees en algo, en un ángel, un santo, un dios, esa fe termina sacando fuerza de donde no la había. Ese título es apenas el primero de una carrera larga. Con el tiempo, Aldo va a sumar 2 campeonatos de liga y 3 títulos de Conca Champions con Rayados, más de 400 partidos jugados, más de 100 goles anotados. Toda esa carrera construida bajo la sombra de un hermano que se fue justo cuando ella empezaba a despegar. Pero esa final contra Cruz Azul deja otra herida, mucho menos conocida. Durante ese torneo, parte de la afición celeste se burla públicamente de la muerte de Antonio con cánticos en la tribuna, con letra y todo, como si fuera un cántico más de rivalidad deportiva y no la muerte real de un hermano ocurrida apenas unas semanas antes. Aldo no lo olvida. Y en 2023, 14 años después, ya retirado, revela en una entrevista algo que había guardado en silencio durante más de una década. Rechazó ofertas concretas de Cruz Azul a lo largo de su carrera, siempre por la misma razón. Cuenta que le insistieron más de una vez, que hasta le mandaron propuestas serias, y que él cada vez respondió lo mismo: con ese club nunca. Nunca pudo perdonar esos cánticos, ni siquiera cuando ya habían pasado los años y el propio club intentó acercarse de nuevo. Chivas, Pachuca, León, esos sí entraron en sus planes en distintos momentos de su carrera. Cruz Azul, nunca, ni una sola vez. Volvamos a marzo de 2026. Poncho de Nigris, arriba de un ring improvisado en la Arena Monterrey, presenta la siguiente pelea de su reality show. Millones de personas lo ven en YouTube, en vivo, gratis.
Está construyendo pieza por pieza un imperio mediático que ya incluye reality shows familiares, peleas de celebridades y hasta su propia madre, la misma doña Leticia que 16 años antes lloraba a su hijo en una entrevista de radio, convertida ahora en personaje querido de internet bajo el nombre de Doña Alegría. Para 2026 la familia incluso anuncia un reality show completo sobre su día a día, con Poncho, su esposa, su madre y el resto del clan como protagonistas fijos, cámaras encendidas prácticamente todo el tiempo. Y a unos metros de ese ring, ese mismo apellido, de Nigris, aparece también en otro contexto completamente distinto. Un joven que se llama igual que el hermano futbolista Aldo, sobrino de Poncho, se hace viral peleando en ese mismo cuadrilátero, contra celebridades como Nicola Porcella. Dos Aldos, dos historias. Una sola familia que de un modo u otro nunca ha dejado de estar frente a las cámaras. Pero el Aldo original, el que anotó aquel gol en el minuto 47, el que hoy trabaja como auxiliar técnico de Javier Aguirre en Rayados, sigue siendo, según cuenta él mismo cada aniversario, quien más extraña a Antonio. Lo ve como un segundo padre, dice, como al superhéroe al que de niño uno le cree que nunca le va a pasar nada. Su voz todavía se quiebra cuando alguien le pregunta qué haría distinto si pudiera regresar el tiempo, o cómo sería hoy compartir vestidor con él, algo que los dos soñaron y que nunca llegaron a vivir juntos como profesionales en el mismo equipo. Hay, en toda esta historia, dos personas que casi nunca aparecen en ninguna entrevista, en ningún aniversario, en ningún reality. Sonia Guerra, la esposa de Antonio, y Miranda, la hija que tenía 5 años cuando su papá murió dormido a su lado. De ellas, la prensa mexicana apenas volvió a hablar después de 2009, mientras el resto de la familia de Nigris construía, con los años, una vida entera frente a las cámaras. La viuda y la hija de Antonio eligieron, o quizás simplemente les tocó, quedarse fuera de ese reflector. Es, a su manera, la versión más silenciosa de las 5 que existen sobre esta historia. Y aquí es donde volvemos a ese texto que Antonio escribió apenas 3 semanas antes de morir. En ese último artículo para ESPN, fechado el 21 de octubre de 2009, hablaba de México ya clasificado al Mundial de Sudáfrica. Decía que él también quería ir, que iba a seguir trabajando para ganarse ese lugar, que no se sentía en desventaja frente a nadie porque sabía que en cuanto empezaran a caer los goles con el Larissa, la oportunidad iba a llegar. Esa oportunidad nunca llegó. Y ese texto, escrito por un hombre que en ese momento no tenía idea de cuánto tiempo le quedaba, es probablemente el documento más difícil de leer de toda la carrera de Antonio de Nigris. Hay algo casi irónico en todo esto. Antonio fue, sin proponérselo, el primero de los de Nigris en entender que contar su propia historia, en sus propias palabras, valía la pena. Lo hizo con una columna semanal en un sitio de internet, sin cámaras, sin producción, casi como quien lleva un diario. 16 años después, su hermano menor de sangre convirtió esa misma idea, contar la propia vida en tiempo real, en un negocio de millones de espectadores. Uno escribía para que alguien, algún día, se enterara de su sueño. El otro construyó un imperio completo sobre esa misma necesidad de ser visto. Y en algún punto de ese camino, la historia de Antonio quedó guardada, casi en silencio, mientras el resto de la familia aprendía a vivir frente a las cámaras. 4 capas de versiones distintas de cómo murió, contadas por al menos 5 voces distintas: un forense griego, un cardiólogo de Monterrey, una federación turca, un diario español, y una madre que, 16 años después, sigue exigiendo respuestas que nadie le ha dado del todo. Ustedes, ¿a cuál versión le creen? Escríbanlo en los comentarios, la del forense, la del cardiólogo de la familia, la que confirmó la Federación Turca, o la que salió después desde España, porque esta historia, a diferencia de tantas otras en el fútbol, no tiene un final cerrado. Y mientras nadie se ponga de acuerdo, la única forma de que Antonio de Nigris no termine siendo solo una nota al pie en la biografía de su hermano famoso es que estas historias se sigan contando. Si esta se las contó como no la conocían, suscríbanse. En Fútbol Oculto seguimos buscando las historias que el fútbol dejó enterradas.